Bien, entonces vamos a resolver un par de ejercicios de circunferencia. Bien, entonces acá tenemos la gráfica a la derecha y el enunciado es el siguiente. Dice que en la figura el ángulo BAD y el ángulo BCD son ángulos inscritos, ¿no? Entonces ya sabemos a lo que se refiere un ángulo inscrito en una circunferencia, es decir, que su punto de origen pertenece a la circunferencia, ¿no? Y los dos rayos, digamos, que definen al ángulo, cortan, ¿no? Igual en otros dos puntos en la circunferencia y eso se llama un ángulo inscrito. Entonces, en la circunferencia, ustedes saben que hay dos ángulos bien importantes, ¿no? Los ángulos inscritos, ya sea como estos, en este caso el BCD, digamos, y también los ángulos que van al centro de la circunferencia, ¿no? Entonces, el ángulo con origen del centro de la circunferencia. ¿Ya? Bien, entonces nos están diciendo que estos dos ángulos son inscritos. Y tenemos que demostrar que el triángulo ABE sea semejante al triángulo CDE. Ya. Entonces, para visualizar estos dos ángulos, bien, entonces, como primer paso yo digo, por el teorema 1416, que me dice que la medida de un ángulo inscrito es la mitad del arco definido, ¿ya? Entonces, primero tenemos que tener en cuenta que es un arco. Entonces, un arco es una sección de la circunferencia definido por dos puntos, nada más, ¿no? Ahora, si yo tengo dos puntos en la circunferencia como BD, como los puntos B y D, puedo hablar de dos arcos, ¿no? Ya sea este, el BD, o el BD, digamos, este arco mayor hacia arriba. Entonces, para subsanar esas, o sea, para que no sea ambiguo, si digamos yo quiero hablar del arco BD, el más amplio, yo tendría que decir el arco BAD, digamos, ¿no? O el arco BCD, ¿no? Entonces, en este caso, si yo digo el arco BD, simplemente con los dos puntos, haciendo, o sea, nombrando solamente los dos puntos, estaría hablando de este arco pequeño. Ya, entonces eso es un arco, ¿no? Y entonces me está diciendo este teorema que la medida de un ángulo inscrito es la mitad del arco definido. Nosotros sabemos que ¿a qué se le dice medida de un arco? El arco es muy similar simplemente al ángulo definido a partir del origen de la circunferencia. ¿Ya? Entonces, digamos, simplemente para visualizarlo, entonces un arco, en este caso el arco BD, este punto, por si acaso, es el punto de origen de la circunferencia, ¿ok? Entonces, el punto central. Entonces, aquí tenemos el arco BD y este pedazo, esta sección circular, tiene un ángulo acá, ¿verdad? Comprendido. Bien, entonces por los dos radios de la circunferencia, acá existe un ángulo comprendido. Entonces, la medida de un arco simplemente es el ángulo comprendido. Entonces, no hay mayor diferencia, ¿no? De hablar de la medida del arco BD o de la medida de este ángulo, ¿no? Ya que miden lo mismo. Entonces, en este caso, bueno, no se desaparece. En este caso, entonces ya sabemos qué es la medida de un arco, ¿ya? Del arco BD. Pero entonces ese teorema me dice que el ángulo inscrito simplemente es la medida de la medida de este arco, ¿no? Y esta demostración, eh, me parece que la hicieron con el docente, ¿cierto? No es tan difícil de demostrar.
¿no? Pero lo que tenemos que tomar en cuenta entonces es que simplemente este ángulo es la mitad del arco BD, ¿ya? Entonces, como por hipótesis me dicen que estos dos ángulos son ángulos inscritos, entonces estos están interceptando al arco BD. Entonces se cumple que la medida del ángulo BAD, del BAD, entonces en este caso es 1/2 de la medida del arco BD. Y a la vez lo mismo, ¿no? La medida del ángulo BCD es igual a 1/2 de la medida del arco BD, ¿ya? Entonces está acá. Entonces, como tienen la misma medida, entonces, ¿qué concluyo? Que este ángulo, el ángulo BAD, es congruente con el ángulo BCD, ¿no? En este caso, aquí estaríamos hablando de medida del ángulo, ¿ya? Y aquí solamente del ángulo. Bien, entonces yo ya tengo que estos dos ángulos son congruentes. Luego, por ángulo opuesto por el vértice, yo sé que estos dos ángulos van a ser congruentes, el AED con el CED, nada más, ¿no? Y ya está. Entonces, por el corolario de semejanza de ángulo a ángulo, en semejanza hemos visto, ¿verdad?, que hay el teorema AAA, que es que cuando los tres ángulos interiores de un triángulo se corresponden con los otros tres ángulos interiores de otro triángulo, entonces van a ser semejantes. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos el tercer ángulo y solamente nos quedamos con dos ángulos que se corresponden con otros dos? También vale, ¿cierto? Por eso tenemos el corolario AA diré. Entonces, en este caso, sí está cumpliendo, ¿no?, todos los requisitos. Acá yo tengo este ángulo que se corresponde con este, van a ser congruentes, y este ángulo, que por opuestos por el vértice hemos visto que va a ser igual a este, ¿no? Entonces, ya tengo dos pares de ángulos que son congruentes entre sí. Y eso basta entonces para que yo diga que el triángulo AEB es semejante al triángulo CED en esa correspondencia, ¿no? Podemos poner en ese orden de correspondencia. Bien, y eso era lo que se quería demostrar, ¿cierto? Bueno, aquí simplemente lo nombran el A y B como ABE, pero es el mismo triángulo, nada más. Bien. Y tenemos un ejercicio que me dice que si L, una recta L, es tangente a la circunferencia en A, en esta gráfica ya es tangente a la circunferencia en A. Bueno, eso tenemos que cambiar. Esto simplemente es A, esto simplemente es B, y esto es C. Bien, nada más creo. Entonces, si la recta L es tangente a la circunferencia en el punto A, y también el segmento BC es paralelo a la recta L, acá nos dice, entonces tenemos que demostrar que el triángulo ABC es un triángulo isósceles. Entonces, la demostración primero comienza utilizando el teorema 14.3, que nos dice que sabemos que toda recta tangente es perpendicular al radio trazado desde el punto de contacto, ¿no? O sea, en otras palabras, ese teorema 14.3 simplemente nos dice que si yo tengo una recta tangente, una circunferencia, entonces, si yo trazo el radio desde el centro de la circunferencia a ese punto que choca, entonces se forma un ángulo recto, son perpendiculares, ¿no? Ya, entonces, por eso aquí visualizamos a este ángulo como un ángulo recto. Entonces, trazando la continuación de la recta OA, ¿ya? La continuación, entonces, es decir, ON, y que corta al segmento BC en N. Entonces, como por hipótesis me han dicho que BC es paralelo a L, yo utilizo el teorema 9.12. ¿Qué me dice? Que me dice que una perpendicular a una paralela es también perpendicular a la otra paralela, ¿no? Bueno, su redacción no es así, pero estas son mis palabras, pero ese teorema 9.12, o sea, ya te dan dos rectas paralelas, y si tú tienes una perpendicular a la primera paralela, entonces
de seguro tiene que ser perpendicular a la segunda, ¿no? Eso es lo que nos quiere decir. Entonces, yo voy a utilizar este teorema y yo voy a decir que entonces esta recta AN debe ser perpendicular también a BC. ¿Cómo lo pongo acá? ¿No? Entonces, por eso acá lo visualizamos a ese ángulo como recto. Bien, entonces por el teorema, ahora otro teorema que es el 14.4, que nos dice la perpendicular desde el centro de una circunferencia a una cuerda. ¿Por qué una cuerda? Porque en este caso BC es una cuerda, ¿no? BC es una cuerda. En la circunferencia tenemos tanto arco, si tenemos un arco, ya tenemos igual definida su cuerda, ¿no? O si tenemos una cuerda, igual ya podemos hablar de un arco. Tenemos secantes, tenemos tangentes, ¿verdad? ¿No? En una circunferencia y tenemos su punto central, digamos, como objetos, los objetos más esenciales al hablar de circunferencias. Entonces, en este caso tenemos la cuerda BC. Entonces, ¿dónde estábamos? Estamos aquí, ¿no? Entonces, como me dice este teorema que la perpendicular desde el centro de una circunferencia, una cuerda, biseca a esta. Y en este caso sí tenemos eso, ¿no? Tenemos la perpendicular desde el centro de la circunferencia a una cuerda. Entonces, yo digo, como BC es cuerda de la circunferencia, entonces N es punto medio, ¿no? Porque me está diciendo que biseca. Entonces, N va a bisecar a BC. N es punto medio de BC. Entonces, BN es igual a NC, en otras palabras, ¿no? Ya. Continuando, tenemos que la medida del ángulo N, entonces es 90. Y además, AN es congruente con AN, ¿no? Todo segmento es congruente con sí mismo. Entonces, tomando en cuenta estas dos cosas, bueno, ya las hemos dicho, ¿no? Pero acá le estamos poniendo explícitamente también esto, ¿no? De que AN es congruente con AN. ¿Por qué queremos hacer mención a esto? Entonces, para utilizar el postulado LAL de congruencia, ¿no? Ya que tenemos aquí lado, ángulo, lado, y aquí vamos a tener lado, ángulo, lado, que se van a corresponder. Entonces, tendríamos que los triángulos, el triángulo BNA es congruente con el triángulo CNA, ¿no? Bajo esa correspondencia. BNA con CNA, ¿no? Entonces son congruentes, digo. Y ya estaría, ¿no? Entonces, y por partes correspondientes de triángulos congruentes son congruentes, lo que siempre utilizamos, ¿verdad? En triángulos congruentes. Entonces, ¿yo qué tendría que concluir, digamos, a partir de esas partes correspondientes? Lo que me conviene es decir que AB es congruente con AC, ¿cierto? Entonces, solamente es necesario que yo diga que AB es congruente con AC por partes correspondientes de triángulos congruentes, y ya bastaría para que el triángulo ABC, ya que dos de sus lados son congruentes, entonces el triángulo ABC ya sería isósceles, ¿cierto? Entonces, estos dos problemas, tal vez se veía que era un poco más complicado, pero de hecho es suficiente tener claro, ¿no? Digamos, las partes de la circunferencia, que BC sea una cuerda, para que nosotros podamos utilizar ese teorema. Son tres teoremas que van de la mano, ya a partir de cuerdas. Y nosotros hemos utilizado el primero, ¿no? Que es el 14.4, pero hay dos más que te hablan de esta, ¿no? Es bien importante igual porque, digamos, si nosotros ya tenemos el radio y tenemos una cuerda, y nosotros sabemos que, digamos, estos dos lados van a ser iguales, entonces nosotros sabemos que está pasando por el punto medio, ¿no? Y el tercer teorema, ya no me acuerdo exactamente qué dice, pero también te habla, ¿no? A partir de una cuerda. Luego, ¿qué más hemos utilizado? Bueno, ha sido también bien importante y bien directo, ¿no? El hecho de que en la hipótesis me haya dicho que esta recta con este segmento sean paralelos. Entonces,
me acortó mucho el camino ese teorema, ¿no? Que me dice de que una perpendicular a una paralela sí o sí tiene que ser perpendicular también a la otra, ¿no? Bien, porque otro camino para demostrar este problema hubiera sido concluir que estos dos ángulos son congruentes. Para eso, como estamos hablando entre paralelas, tal vez hubiéramos utilizado el teorema PAI, ¿no? El teorema PAI de los ángulos alternos internos. Pero si se dan cuenta, este camino es corto y no es necesario, ¿no? Pero también puede tener otro tipo de soluciones.